buenos días a todos. En esta oportunidad les voy a presentar resultados preliminares de un proyecto que nosotros como INEA estamos ejecutando específicamente en INEA Rayentue. Y son los resultados preliminares de una superficie experimental que nosotros tenemos con distintos portainjertos clonales en Nogal. Y específicamente estamos viendo cómo se comporta la planta de forma productiva, fisiológica, y también en términos vegetativos. Para contextualizarlo un poco, el nogal es una especie frutal de muy alta participación a nivel nacional. Ocupa el 12,5% de la participación en cuanto a superficie. Estas son cifras del año 2018, pero actualizada al año 2022, esta cifra acá de las 43.500 hectáreas debería andar cerca de las 47.000 aproximadamente. Se ubica en el segundo puesto después del cerezo. En este caso el cerezo ahora ya pasó al primer lugar, pero se mantiene en el segundo puesto dentro de las 3 especies más plantadas en nuestro país. En el norte chico, el nogal ha tenido un crecimiento exponencial del año 2003 al 2018 de un 200%, o sea, la superficie se ha triplicado en ese periodo de tiempo, ocupando espacios que antes tenía la uva de mesa y algunos cítricos. En la zona central, el nogal ha presentado también un aumento bastante importante, pasando cerca de las 7.000 hectáreas a las 32.000 el año 2018. Observándose un incremento cerca de un 400%. Y en la zona sur, el nogal también ha tenido un crecimiento bastante importante, pasando de las 100 hectáreas el año 2003 a las 1.000, a la 1.100 el año 2018, presentando ese incremento porcentual. En relación a la superficie por región, esta se concentra, el nogal básicamente está concentrado en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de O'Higgins. Cerca del 80% de la superficie se encuentra en esas 3 regiones. ¿Okay? Y este aumento exponencial en el fondo se debe básicamente al incremento de los precios que se observaron desde la década de 2000 al 2010, y básicamente se ha mantenido en el tiempo. Hay un quiebre el año 2015-2016 del precio de la nuez, y eso ha generado, como lo vamos a ver más adelante, una disminución en la demanda por estas plantas. La producción internacional básicamente la concentra China, 42%. China no es un muy buen exportador porque lo que produce lo consume. Entonces, dentro de los exportadores más importantes tenemos básicamente a Estados Unidos, ¿okay? Específicamente en la zona de California. Chile presenta una participación del 6%, con una producción cercana a las 150. En los últimos años todo ha alcanzado las 150.000 toneladas. Pero lo importante acá es que Chile exporta los 2/3 de lo que exporta, lo exporta como nuez con cáscara, ¿ok? Y la nuez sin cáscara es el otro 30%. Los mercados de exportación para la nuez con cáscara tiene una fuerte participación en el mercado turco y Europa también, específicamente Alemania y Italia. Y la nuez sin cáscara va a Alemania y a algunos países del Emirato Árabe específicamente. Ahora, ¿qué es lo que se comercializa actualmente en Chile? Las 2 variedades más importantes es Chandler y Ser. Chandler ocupa aproximadamente un 80% de la superficie plantada, mientras que Ser ocupa el otro 20%. ¿Ya? Las otras variedades tienen una participación, pero muy, muy baja, ¿ya? Y funcionan básicamente como como polinizantes de estas dos, específicamente de Chandler. Bueno, ¿por qué Chandler es tan plantada? Es porque produce de forma muy precoz y posee una alta productividad. Es muy productiva y
produce muy, muy tempranamente. Lo mismo que el acer, pero la Chandler no tiene el problema que tiene el acer, que es el problema de el PTF, el PTA, perdón, que es la caída de flores pistiladas que ocurre por exceso de polen, por exceso de producción de etileno. Eso la Chandler no lo tiene. Por eso es tan comercializada actualmente en Chile. Bueno, acá esta es información del anuario 2020 de Viveros Chile y se observa básicamente cómo van aumentando las hectáreas 2015 en adelante, pero hay un quiebre el año 2017 donde se vendieron menos plantas. Es un quiebre donde se reduce la venta de plantas en un 21%. Y eso básicamente se debe al quiebre en el precio que hemos tenido en ese periodo de tiempo. El año 2015, 2016, el precio de la nuez bajó de $4 el kilo a $2 el kilo. Y eso ha generado una contracción en la oferta y en la demanda de plantas. Este valor se ha mantenido en el tiempo y actualmente creo que estamos en 2,8 o $3 el kilo, pero se ha mantenido en el tiempo en torno a 2 a $3 el kilo de nuez. Entonces, ante esa situación, lo único que nos queda como, como mercado oferente en el fondo es generar plantas de mayor productividad y que esa productividad tenga buena calidad. Ahora, ¿qué es buena calidad? Fruta de alto tamaño, de buen tamaño, fruta que tenga un buen llenado, un buen rendimiento de pulpa en el fondo, y fruta de colores claros. Los colores claros en la nuez son mejor pagados que los colores más oscuros. Adicionalmente a esa baja en los precios, tenemos un decaimiento productivo bastante importante que estamos viendo en los huertos de nogal y se debe básicamente a la sanidad de los huertos. Específicamente se debe al ataque de un hongo, Phytophthora sp, que es uno de los principales problemas fitosanitarios que tiene el nogal. El nogal es muy sensible a este hongo, junto con el palto y el arándano son los vegetales más sensibles al ataque de Phytophthora. Y manejos culturales y manejos químicos han resultado ser bastante erráticos en el tiempo. Entonces, hay un desafío ahí que hay que abordar y es ver cómo hacer frente a esta problemática. Un estudio realizado por la Universidad Católica de Valparaíso con apoyo del FIA determinó que ellos hicieron en el fondo una prospección de distintos huertos, desde la región de Coquimbo a la región de Biobío, y determinaron que en el 93% de los huertos tenían un grado de ataque de Phytophthora. El 93% es una cifra bastante importante. Y en el 15%, o sea, y un 15% de incidencia en el fondo de las plantas estaban con problemas de Phytophthora. ¿Okay? Por lo tanto, es un problema que invita a la academia, a los institutos de investigación a generar información base para poder hacerle frente a esta nueva tendencia en el fondo. Y ellos encontraron que dentro de los factores más preponderantes que tenían los huertos de nogales a sufrir este problema de Phytophthora era la susceptibilidad o resistencia al porte injerto. ¿Ok? En ese contexto, el uso de porte injerto en la fruticultura nacional e internacional ha generado un boom de investigación. Se han visto que hay algunos portainjertos que confieren resistencia a condiciones limitantes de suelo. Por ejemplo, los portainjertos analizantes de algunos manzanos, de algunos cerezos, se han visto que funcionan bastante bien para condiciones limitantes, por ejemplo, de suelos muy delgados, suelos compactados. Otro beneficio que tienen el uso de portainjertos es la resistencia que ejercen a el ataque de algunos hongos, algunas enfermedades, ¿ya?
Otro tema importante es si confiere o resta vigor a la variedad. Esto nos ha permitido en el fondo generar huertos de alta densidad, que antes no se podía ver en el fondo un huerto de 5x3, en un huerto nogal eso era muy irrisorio, pero ahora con algunos portainjertos que confieren menos vigor a la variedad injertada se ha podido lograr. ¿Okay? Se ha visto también que ejercen tolerancia al déficit o al exceso de agua en el suelo, generan también precocidad. Bueno, sabemos que las raíces producen hormonas o sustancias o elementos que le confieren a la variedad alguna condición de precocidad o de tolerancia a algunos estreses abióticos. Fertilidad y fructificación y extracción diferencial de nutrientes. Eso es ya bastante conocido. Hay los portainjertos, por ejemplo, los nuevos portainjertos de uva de mesa son muy buenos, por ejemplo, para extraer el magnesio. Perdón, muy malos para extraer magnesio, pero muy buenos en extraer nitrógeno. Entonces, hay algunos productores que han tenido bastantes problemas con esa extracción diferencial de nutrientes. Bueno, dentro de las portainjertos que actualmente se comercializan en nuestro país, esta también es información del anuario 2020 de Viveros Chile, podemos ver que de las 543.000 plantas que se comercializaron en el año 2019, el 48% corresponde a Jugland regia. Jugland regia es un portainjerto de semilla, se le llama también nogal inglés, y en el fondo es una semilla de alguna variedad comercial que se pone a germinar y sobre esa planta se injerta la variedad que uno quiera en el fondo. Y están apareciendo ya el año 2019, hace 3 años, la venta de algunas plantas, de algunos portainjertos clonales, hijos de Paradox o Paradox, en el fondo. Ya con una buena participación, por ejemplo, Paradox de semilla con un 29%, Blatch con un 8%, BX2 con un 3% y RX1 con un 5%. ¿De dónde provienen estos? Ay, me salté esta. Bueno, acá en el fondo se puede ver cómo han caído la venta de plantas sobre Jugland regia, sobre el nogal inglés, y cómo han aumentado algunas sobre Paradox o sobre Blatch 1 o BX11. ¿De dónde provienen estas plantas? Bueno, estos portainjertos provienen de la cruza del nogal inglés, que es el Jugland regia, y el nogal negro. ¿Okay? La cruza del nogal negro con el nogal inglés da origen al Paradox, que es un portainjerto de semilla. ¿Okay? El nogal inglés es muy sensible al ataque de Phytophthora. El 95%, 90-95% de las plantaciones en Chile están sobre este portainjerto y es muy sensible al ataque de Phytophthora. Y en estudios de la Universidad de California, la Universidad de Davis, han podido determinar que el Paradox, que es el hijo entre estos dos, tiene una cierta tolerancia al ataque de Phytophthora. ¿Okay? Ellos lo midieron, pero hay una respuesta variable. Y hay una respuesta variable dependiendo del clon que ellos hayan observado, que ellos hayan evaluado. Por ejemplo, el Paradox Blatch, que es un hijo de estos dos, que le llamaron Blatch, es muy susceptible al ataque de nematodos, pero vieron que tenían muy buena resistencia, muy buena tolerancia al efecto del replante. ¿Okay? Es un portainjerto vigoroso y encontraron que tenía una respuesta variable a Phytophthora. Obtuvieron también el Paradox BX11. Este portainjerto es muy resistente al ataque de nematodo, de hecho eso lo caracteriza. Y otra cosa, otra de los beneficios que otorga es generar un muy buen vigor en la variedad injertada. Y también posee una respuesta variable a Phytophthora. Y el Paradox RX1, que es un portainjerto de menor vigor con respecto a estos dos, a estos tres en el fondo, tiene una buena condición de replante y fue seleccionado porque este sí tenía una fuerte o una gran resistencia al ataque de Phytophthora cinnamomi y Phytophthora citricola. ¿Okay? Entonces,
nosotros en el estudio que estamos ejecutando en línea, tenemos estos 5 portainjertos en estudio, en observación. Tenemos el nogal inglés, que es nuestro control en el fondo. Tenemos el Paradox, que es de semilla, que es en el fondo el padre de estos otros 3 clonales. El Blatch, el BX11 y el RX1. En el fondo, en las gráficas posteriores siempre van a ver al nogal inglés o al control en barras naranja, al Paradox en celeste, al Blatch en amarillo, al BX11 en azul y al RX1 en gris. Bueno, básicamente el programa de mejoramiento genético de portainjertos que llevó la Universidad de Davis determinó que el vigor que le ejerce el Paradox a la variedad comercial versus el nogal inglés. En el fondo ellos vieron que el Paradox, que el hijo de esta cruza, generaba un mayor vigor y cerca del 80% de las plantaciones en Estados Unidos están con este portainjerto. Y encontraron que algunas cruzas eran bastante resistentes al ataque de Phytophthora. Acá vemos al RX1, Blatch y BX11. En términos generales, genera una mayor o un menor daño al avance de la enfermedad. Esta es una fotografía de un estudio que realizó Jimena Benzoín con su grupo en el proyecto FIA, y ellos pusieron a prueba estos nuevos portainjertos con un control sin Phytophthora y con Phytophthora cinnamomi y Phytophthora citrophthora. Y ellos encontraron que los distintos portainjertos, tanto Blatch como BX11 y como RX1, presentaban una cierta tolerancia, pero en plántulas de 1 año de edad. ¿Okay? Entonces, las plantas que presentaban la inoculación con esta cepa presentaron una condición bastante similar a las plantas control. Pero fíjense acá las plantas de Jugulan regia. Estas son plantas de control versus plantas aplicadas con o inoculadas con esa cepa de Phytophthora. Lo mismo se ve acá en las raíces, cómo el síntoma característico del ataque de Phytophthora. Un ennegrecimiento de las raíces, pudrición del cuello, pudrición de raíces. Versus los demás portainjertos donde presentan una cierta tolerancia en el fondo. Ahora, ¿cómo se propagan estos portainjertos? Está una técnica bastante complicada. Hay alrededor de 3 a 4 viveros en Chile que producen plantas. Hay uno de esos viveros que las trae directamente desde California, pero es una técnica bastante compleja, es un proceso bastante complicado que requiere capacidades bien específicas y se realiza a través de la micropropagación in vitro. ¿Okay? Pero esta técnica, por lo tanto, no es posible masificarla en el fondo. Son solo algunos viveros que tienen las capacidades para generar plantas de estos portainjertos clonales. Una característica de estas plantas es que en terreno son muy homogéneas. ¿Okay? Uno tiende a ver huertos de nogal provenientes de semilla donde la heterogeneidad de las plantas es muy alta. Hay plantas chicas, hay plantas muy vigorosas, otras plantas se enferman, otras no. Pero la cualidad de estos portainjertos es que uno puede ver un huerto bastante homogéneo en cuanto a vigor, en cuanto a sanidad. Esa es una de las ventajas. Bueno, ante esta brecha, ante esta oportunidad de analizar cómo se comportarían estos portainjertos para las condiciones locales del país, Corfo, en un esfuerzo con biofrutales, generan un PT, que es un programa o una plataforma para el fortalecimiento de la fruticultura, donde intenta generar paquetes tecnológicos, paquetes agronómicos de estos distintos portainjertos de nogal para las condiciones locales del país. Este proyecto empezó el año 2017 y termina ahora el 2022,
estamos tratando de apalancar algún fondo que nos permita continuar con la investigación, porque el huerto donde nosotros estamos evaluando esta nueva alternativa sigue vigente. Es un huerto de 5 años que ahora en abril vamos a obtener la tercera producción. Por lo tanto, los datos que les voy a entregar a continuación son datos de un huerto de 4 años con 2 producciones. ¿Okay? Lo que hicimos nosotros en el proyecto fue instalar 2 estaciones experimentales, una en la región de O'Higgins, en Rengo específicamente, en línea, y otra en Ovalle, en la zona de Talhuen. Y lo que hicimos fue montar estos 5 portainjertos, el Paradox, el Jugeland Regia, el Control, el RX1, el Black y el BX11, sobre 2 variedades, en CERT y en Chandler. Es un espejo, ¿ok? Lo hicimos en Ovalle y en Rengo, y a la mitad de las plantas con Paradox las sometimos a una infestación con Phytophthora. ¿Okay? No fue una inoculación directamente a la planta, sino que fue cuando las plantas fueron establecidas, regamos con una solución conocida de Phytophthora, lo cual estuvo a cargo del grupo de Jimena Besoín de la Universidad Católica de Valparaíso. Y el objetivo general de esto, básicamente, es generar un paquete agronómico para 2 zonas agroclimáticas, para determinar en el fondo cuánto hay que regar estas plantas, cuánto se deben podar, marco de plantación, cuánto van a producir, qué precocidad estamos obteniendo, si necesitamos hacer algún riego diferencial por efecto del etcétera. Y esto va a quedar plasmado ahora a finales probablemente a mediados del 2023 en un boletín público para todo usuario. Bueno, las plantas de BX211, de RX1 y de Black, que son los clonales, las obtuvimos en maceta de viveros Natividad, y las plantas de Paradox y Jugeland Regia, que son plantas de semilla, las obtuvimos de viveros Angostura. Esto fue el año 2017. Acá está la plantación del año 2017, y en marzo de ese mismo año, perdón, del año siguiente, del 2018, el grupo de la Universidad Católica de Valparaíso nos vino a infestar las plantas. Y esto fue con una solución concentrada de Phytophthora cinnamomi, vertida acá a la tasa de plantación. ¿Okay? Ese mismo marzo del año 2018, nosotros injertamos las plantas con las 2 variedades comerciales, Chandler y CERT. Por lo tanto, en septiembre de 2018 nosotros tenemos la primera hoja de ese huerto. Entonces, tenemos septiembre de 2018 la primera hoja, 2019 segunda, 2020 tercera. Estamos en la 5ª hoja. En el fondo ahora, en octubre, vamos a tener la 5ª hoja de este huerto. Y hemos hecho un seguimiento bastante acucioso en cuanto a la expresión vegetativa. Podemos verlo acá con el peso de la poa, el crecimiento radial del tronco. Hemos hecho también evaluaciones de las pérdidas de planta, porque en el transcurso del tiempo se nos han ido muertos plantas, específicamente con sintomatología de Phytophthora. Ahora después vamos a ver que no necesariamente se debe a la infestación que tuvimos en el primer año. Hemos realizado seguimiento al desarrollo de raíces a través de rizotrones, que les voy a mostrar a continuación. Son en unas cajas que van empotradas de 1 metro cúbico, donde uno puede visualizar en el fondo cómo van creciendo las raíces. Hemos realizado evaluaciones de altura de planta, en función del potencial hídrico cinemático, y una serie de mediciones al suelo, con sensores de humedad, análisis de nematos, foliares, y hemos evaluado también la fenología. Bueno, voy a pasar directamente a los resultados, que es lo que nos convoca en el fondo.
Y vamos a partir aquí con el desarrollo de raíces. A ver, voy a sacar esto. Ahí. Bueno, este es el crecimiento que hemos observado desde el año 2019 a la fecha. Desde mayo, los rizotrones fueron instalados en mayo, y hemos visto un constante crecimiento de raíces, independiente de la época del año. Incluso acá hemos visto algunos picos en julio. Por ejemplo, en julio del año 2020 encontramos un pic cerca de junio. A finales de junio, el veranito de San Juan, encontramos un pic de raíces. Y ese fue un año, recuerdo que fue un año particularmente seco, llovió muy poco. Lo mismo el año 2021. Fue un año, ambos años fueron un año seco y no encontramos, perdón, un crecimiento de raíces en invierno, cosa que a mí en la universidad me explicaron que las raíces solo crecen en la época de, de primavera, verano, pero, pero parece que no, pues en Nogales, en esta especie, en estos portainjertos, parece que el crecimiento de raíces podría continuarse en invierno también. Pero lo vimos particularmente en esos dos años secos. En este último año no hemos visto crecimiento de raíces, y eso es algo particular que tenemos que profundizar, porque aún desconocemos las causas de por qué en este año, un año un poco más lluvioso, un poco más frío incluso, no encontramos desarrollo de raíces en diciembre. Bueno, se observa un pic bastante importante acá a mediados de noviembre. A mediados de noviembre encontramos un pic que es de gran relevancia tanto en Chandler como en SER. Y posteriormente hay un pic que pudimos determinar que ocurría ahí a mediados de febrero, ¿ya? Febrero, marzo, cuando se realizan las fertilizaciones de post cosecha, entre comillas, en el fondo, que van a servir para las reservas del año siguiente. Y siempre orientado básicamente a la temperatura de suelo. Cuando tenemos temperatura de suelo superior a los 10, 12 grados, el crecimiento de raíces va a empezar a activarse. Lo vimos también acá en noviembre del año 2020 y en marzo, febrero, marzo del año 2021. ¿Ok? Ese es el pic de julio, y el pic del año pasado también, parte de noviembre, y las raíces nunca dejaron de crecer. ¿Ok? Hasta marzo. Bueno, una de las cosas que nos permiten estos rizotrones es determinar en el fondo cuándo están ocurriendo los pics, para definir en el fondo mis criterios de riego y programas de fertilización. Y lo otro importante que nosotros podemos decir es que nos está sirviendo para ver si las raíces están sanas o no. En en varias de las evaluaciones hemos encontrado raíces activas, raíces suberizadas, y hemos encontrado también asociación de micorrizas. Entonces, esto también nos permite identificar el estado de sanidad de nuestro sistema radical. ¿Okay? Bueno, ahí marqué en el fondo cuando se inician los pics. En blanco están las temporadas de crecimiento de noviembre a marzo. Y acá en azul, en el fondo, los pics que ocurren o que estamos teniendo en los meses invernales. Ahora, si le hacemos un zoom a esta parte, vemos lo siguiente. Acá vemos el pic, acá tenemos en rojo la temperatura de suelo, cómo fluctúa a lo largo de la temporada, y tenemos el crecimiento de raíces de Regia, por ejemplo, en Chandler, y Regia en SER. Okay, en SER es un poco más oscuro este naranja. En términos generales, no hay un efecto por la variedad que nosotros estemos estudiando. Eh, Más bien el efecto del crecimiento de raíces ocurre por cómo fluctúa la temperatura del suelo. En la medida que va aumentando la temperatura del suelo, también se activa el crecimiento de raíces. Pero fíjense acá
a finales de diciembre, entre diciembre y marzo, cuando la temperatura excede algún umbral, el crecimiento de raíces se nos vino abajo, en todos los portainjertos, tanto en Regia como en Paradox y en RX1 también. Se nos vino abajo, probablemente asociado a este exceso de temperatura. Entonces, cuando tenemos un exceso de temperatura en el suelo, las raíces tienden a amortiguar su actividad. Luego de ese periodo, pum, se nos vino de nuevo otro pic. Y ese es el pic en el fondo que nosotros deberíamos aprovechar para realizar una fertilización enfocada a aumentar la reserva de la próxima temporada. ¿Ok? Esta es la actividad que nosotros observamos en Regia, una actividad bastante discreta, pero fíjense acá en Blatch, es una actividad bastante más importante que Regia. Incluso aquí hay un pic en este rango de tiempo, en que las temperaturas superan los 25 grados a 30 centímetros. Esta es la temperatura del suelo a los 30 centímetros, no es una temperatura superficial. Lo más probable es que la temperatura superficial aquí haya rondado los 40 grados fácilmente. Esta es la temperatura del suelo a los 30 centímetros de profundidad. Y luego de ese periodo observamos algunos picos. Lo mismo en Paradox, lo mismo en RX1. Y fíjense acá el BX11. Este es el portainjerto más vigoroso que nosotros tenemos. Son plantas bastante grandes. Y la actividad es mucho mayor con respecto a los otros portainjertos. ¿Ya? Incluso tenemos un pico acá en SER, creciendo a temperaturas bastante elevadas. ¿Ok? Probablemente esta dinámica de crecimiento en BX11 se deba a que también presenta un mayor vigor la planta. Otro de los parámetros que estamos evaluando es la distribución de las raíces en el suelo. En el fondo, cómo se están distribuyendo, qué porcentaje se está distribuyendo entre los 10 centímetros de profundidad, los 20, los 30, los 40. Y esto lo estamos viendo a través del risotron. Y uno de los puntos que nos ha llamado la atención es cómo se observa el crecimiento o la distribución de crecimiento en Jungla Regio con respecto a los demás portainjertos. Este es un portainjerto de semilla. Se puede observar acá que alrededor del 50% de las raíces activas, estos son raíces activas, que nosotros hemos identificado en el risotron, se concentran en los primeros 30 centímetros de profundidad, el 50%, versus los demás portainjertos, donde el 50% se encuentra distribuido a los 50 centímetros de profundidad. ¿Ok? Entonces, esta dinámica o este patrón de crecimiento lo que nos dice en el fondo es que los portainjertos clonales e incluso el Paradox, que es de semilla, tienen o probablemente tengan una mayor exploración de suelo en profundidad versus el Jungla Regia en el fondo, que tiene este efecto, claro efecto de pivote. ¿Okay? Bueno, la raíz del nucal es una raíz pivotante, pero fíjense acá cómo se distribuyen mejor las raíces en profundidad con respecto a Jungla Regia. Y lo mismo pasa también con BX11. BX11, la proporción de raíces a cada profundidad, a cada escalón de profundidad, es mucho más homogénea con respecto a Jungla Regia. ¿Okay? Bueno, una de las formas que tenemos nosotros de evaluar la expresión vegetativa, la expresión aérea de las plantas, es a través del peso de poda. Esto lo hemos realizado tras temporada. Partimos el año 2020 evaluando, porque el año 2019 fue muy poco lo que podamos, pero ya el año 2020 obtuvimos un resultado bastante importante, tanto en SER como en Chandler. Es importante, la información que yo le estoy mostrando acá es específicamente la información de Rengo. La información de Ovalle es muy parecida a la de acá, pero las plantas en Ovalle los primeros años tuvieron un establecimiento mucho más lento, entonces va más desfasado. Pero la tendencia es muy parecida a la que ocurre acá en Rengo. En el fondo estoy poniendo lo de Rengo porque si pongo lo de Ovalle va a haber mucha confusión, pero la tendencia es la misma.
El año 2021 ya obtuvimos un mayor peso POA. Ahora, la POA estuvo enfocada básicamente a eliminar material que competía con el eje, a material que básicamente chupones y también horcajas, que son esos puntos de crecimiento donde se bifurca el brote. ¿Okay? Entonces, en el fondo dejábamos un brote por bifurcación, el brote que estuviera más extendido en el fondo, que cubriera mejor el espacio. Y podemos ver acá en SER, acá tenemos el Paradox en celeste y los demás portainjertos clonales, el RX1, el Blatch y el BX11, y cómo se observa un mayor peso POA tanto en SER como en Chandler, con respecto a Regia, en el fondo. Si nosotros nos vamos a Regia, acá en naranjo, se observa un menor peso de POA que los demás portainjertos clonales, ¿ya? Y eso también lo observamos esta temporada. No alcancé a analizar la información, pero el peso de POA lo tenemos y es muy similar a esta tendencia, ¿ya? Siempre en Regia estamos obteniendo los menores pesos de POA. Otra de las formas que tenemos para evaluar el crecimiento vegetativo es a través del área de sección transversal del tronco, que es una medición que va tanto en la base del portainjerto como en la variedad comercial. ¿Ok? Y es una medición del diámetro en el fondo. Es bien sabido que mientras mayor sea el área de sección transversal, mayor va a ser también la expresión o la envergadura de la copa de la planta, de la fronda. Acá podemos ver la tendencia desde el año 2017, desde que fueron plantadas el ensayo, hasta, esto es julio 2022. Y se puede ver claramente, tanto en Chandler como en SER, cómo Regia se queda atrás. ¿Okay? Hay un menor vigor de Regia con respecto a los demás portainjertos que nosotros estamos teniendo. Específicamente a partir de los 2 últimos años. ¿Okay? Acá no se ve mucho el efecto en la segunda hoja, pero desde a partir de la tercera y cuarta hoja, ya la diferencia es bastante sustancial de Regia, el naranjo, con respecto a los demás portainjertos clonales. ¿Okay? El portainjerto más vigoroso está aquí, que es el BX11, como les comentaba anteriormente. Es un portainjerto que tiene muy buen vigor. Y ese vigor también se está traduciendo en una mayor expresión de la copa. Bueno, acá no los quiero marear con esta gráfica. En el fondo lo que quiero decir acá con este gráfico es que en la medida que tenemos troncos más gruesos en el portainjerto, la variedad también presenta más grueso. Troncos, en el fondo hay una relación entre la STT del portainjerto y la ST de la variedad. En resumidas cuentas, lo que quiero decir acá es que el portainjerto está confiriendo parte de su vigor a la variedad injertada. ¿Okay? Y esta es una foto esquemática de cómo, de la diferencia de grosor entre el portainjerto y la variedad comercial, tanto en Paradox, en Regia, en Blatch, en BX11 y en RX1. Regia y RX1, la diferencia de grosor entre el portainjerto y el tronco no es muy relevante, es muy similar el ASTT del tronco con respecto a la variedad, o sea, del portainjerto con respecto a la variedad, tanto en Regia como en RX1. Pero en BX11 y en Paradox vemos que el grosor del portainjerto es bastante más alto que la variedad comercial. Lo mismo en Paradox. ¿Okay? Ahora, esto no implica necesariamente problemas de incompatibilidad, pero sí es una evaluación que deberíamos seguir haciendo en el tiempo. Esta es la expresión de la copa en SER, para Paradox, Jugland Regia, el control, RX1, Blatch y BX11, plantas de la tercera hoja y plantas de la cuarta hoja. Y acá en el fondo podemos ver
cómo es la expresión vegetativa en el suelo, cómo se traduce esa expresión en el porcentaje de sombreamiento de las plantas. Y claramente Juglans regia junto con RX1 presentan una menor expresión vegetativa en cuanto a copa versus Paradox, por ejemplo, Blatch y BX11. Fíjense acá BX11 comparado con regia, cómo es el porcentaje de sombreamiento que emite BX11 con respecto a regia. Es bastante importante la diferencia. Y lo mismo también se ve en el tiempo. Esto lo vimos en el año 2020, el 2021 la tendencia era bastante similar. ¿Okay? En el fondo estamos viendo lo que dice la literatura, que PX211 es un portainjerto de gran vigor, y sí, efectivamente es de gran vigor para las condiciones locales de nuestro país. Se está comportando como dice la literatura en el fondo. Esto es en Chandler, básicamente se ve algo muy similar. Un portainjerto control, Juglans regia versus el BX211, la diferencia de copa también. Lo hemos visto no es muy decidor en Chandler, pero sí hemos visto mayor vigor en BX211, en Blatch y en Paradox. Juglans regia con RX1 presentan un vigor bastante similar. Bueno, ese vigor, ese porcentaje de sombreamiento también se puede calcular. Se puede calcular a través de la medición de PAR. ¿Ya? Es una medición de la interceptación que está la copa en el suelo. Y eso se puede evaluar con este septómetro, que es un equipo que tiene distintos o numerosos sensores de radiación y nos permite definir qué porcentaje del marco de plantación está siendo interceptado por la planta. Y acá tenemos la evolución. El año 2020, 2021 y 2022. Esta evaluación fue realizada en enero, cuando teníamos en el fondo la mayor expresión vegetativa, y todas fueron realizadas en enero 2020, enero 2021, perdón, sí, y enero 2022. Y al principio no se ve mucho efecto de la proyección de la copa. Si bien BX11 siempre fue un portainjerto más vigoroso, ese efecto se ve básicamente en la última temporada, donde Juglans regia se queda un poquito más atrás que los demás portainjertos clonales. ¿Ok? Esto en ser. El año 2022 alcanzamos un 50% de la superficie asignada a cada planta cubierta por la presión aérea. ¿Okay? Chandler va un poquito más desfasada, es una variedad de menos vigor que SER, por eso los valores son más bajos, pero claramente el año 2022 encontramos también lo mismo, que Juglans regia se queda un poquito más atrás en cuanto a vigor. Le sigue Blatch, y luego vemos que BX11, RX1 y Paradox de semilla son significativamente superiores que Juglans regia. ¿Okay? Lo otro que hemos evaluado es el número de flores, o sea, qué tan precoz es la variedad en producir en función de estos distintos portainjertos. Y lo que hemos evaluado acá es tomar una rama madre y contar el número de brotes de esa rama madre y a su vez contar el número de flores que cada subbrote en el fondo tiene. ¿Ya? Y con eso uno puede determinar una relación entre el número de flores por brote. ¿Ya? Al año 2020 nosotros encontramos que acá, por ejemplo, en Paradox, un brote tenía una flor. Eso quiere decir el valor 1, que por cada brote había una flor. Y encontramos diferencias significativas, ¿ya? De forma estadística en el fondo. Juglans regia, en la variedad SER, presenta una menor oferta de flores que Paradox, que RX1, pero muy similar a BX11. ¿Okay? Ese año recuerdo que BX11 presentó
un crecimiento vegetativo mucho más fuerte en desmedro de la producción de fruta. Con respecto a un portainjerto de bajo vigor como RX1. ¿Okay? El año 2021, el año pasado, observamos ya una tendencia mucho mejor en BX11. De hecho, hay una mejor productividad de las plantas en este portainjerto, muy similar a RX1 y también muy similar a Paradox. Y comparativamente superiores a Julian. Por lo tanto, hay una especie de... Se podría decir que hay una mayor precocidad por efecto del portainjerto. ¿Okay? En Chandler esto no fue tan notorio el año 2020. Bueno, acá ven que hay una mayor productividad. Chandler se caracteriza por poseer una mayor productividad que ser, pero en el año 2020 no encontramos diferencia. La diferencia la encontramos el año pasado, el año 2021, a la cuarta hoja, donde Regia también se queda un poquito más atrás con respecto a RX1 y BX11. Y vamos a ver los datos de producción que esta tendencia se mantiene, porque BX11 y RX1 resultan ser más productivas que Regia en el fondo. Por lo tanto, de acuerdo a esta tendencia, podríamos decir que los portainjertos están confiriendo una mayor precocidad a la variedad injertada en el fondo. Específicamente RX1 y BX11. Blatch tiende a ser mejor que Regia, pero no alcanza a diferenciarse estadísticamente. Presenta como una condición intermedia entre RX1, BX11 y Regia. ¿Okay? Esta es la respuesta productiva. Acá tenemos las dos temporadas de evaluación. En azul, la temporada 2021 y en naranjo la temporada 2022. Y la temporada 2021, cuando teníamos plantas de la tercera hoja, provenientes de la tercera hoja, no encontramos diferencia significativa en el rendimiento, en los kilogramos por hectárea, pero sí el año pasado, el año 2022. Y aquí está en el fondo lo mismo que les explicaba anteriormente, y vemos como Paradox, RX1 y BX11 presentan un rendimiento significativamente mayor que las plantas injertadas sobre Jugulan Regia, ¿no? Sobre el control. Es un rendimiento, si nosotros porcentualmente lo vemos, y acá producimos 3.500 kilos por hectárea, 2.500 kilos por hectárea, estamos produciendo cerca de un 30% más en la cuarta hoja, con el uso de estos portainjertos clonales. ¿Okay? Y otra forma de expresar esto es a través de los frutos por planta y los frutos por centímetro cuadrado de área de sección transversal. Este valor de acá, en el fondo, es como la eficiencia productiva. O sea, ¿qué tan productivo está haciendo el portainjerto? La madera del portainjerto. Y específicamente vemos diferencia aquí, en los frutos por planta. No estamos viendo diferencia acá, pero sí hay una tendencia a que Paradox, RX1 están siendo más eficientes en producir. La madera de esos portainjertos está siendo mucho más eficiente en producir que Jugulan Regia. Y estos son los frutos por planta que nosotros obtuvimos en cada portainjerto. Y vemos que Paradox, BRX1 y BX11 obtienen una mayor producción. Ahora, ¿qué pasa con la inoculación o la infestación de Phytophthora? No estamos viendo mucho efecto entre plantas aplicadas y plantas no aplicadas con esta cepa. ¿Ya? Acá, en términos productivos, no hemos encontrado diferencia significativa entre plantas infestadas y plantas no infestadas. ¿Ok? ¿Qué pasa en Chandler? En Chandler, la producción del año 2021 no se vieron diferencias significativas, muy, muy importantes, y el año 2022 tampoco, pero probablemente esto esté asociado al efecto que tenga el portainjerto sobre el vigor. El efecto sobre el vigor en Chandler no es tan dramático como lo estamos viendo en SER.
En SER, el efecto del vigor, por efecto de los portainjertos, está siendo mucho más importante que en Chandler. ¿Okay? A pesar de lo anterior, hemos encontrado diferencias significativas en el número de frutos producidos por centímetro cuadrado de área de sección transversal, donde Blatch y BX211 presentan una mejor eficiencia productiva que plantas de regia o plantas de Paradox. ¿Okay? Lo mismo lo observamos en la temporada 2021. Tanto BX211 como Blatch presentan una mejor eficiencia productiva que plantas de menor vigor, como RX1 o Paradox. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la calidad de las nueces? Este es un gráfico que separa dos escenarios en el fondo. Acá tenemos un escenario sin Phytophthora, desde acá todo esto, y un escenario con Phytophthora. ¿Okay? Acá tenemos el diámetro del fruto, o sea, qué porcentaje de la fruta tenía un diámetro mayor a 34 milímetros, que es el diámetro, en el fondo, de corte que nos va a decir si nuestro huerto va a ser rentable o no. ¿Ya? Y el año 2021, barrita más oscura acá, cerca del 95% de la fruta presentaba un diámetro mayor a 34 milímetros. Y el año 2022 bajó, no considerablemente, pero sí bajó porque en el fondo las plantas cargaron más frutas. Pero no bajaron de un 50%, eso es lo importante. ¿Eh? Se mantuvieron sobre un 60%. Lo que sí quiero rescatar acá es que Jugland regia, en una condición no inoculada, presenta el 60% de su fruta fue sobre calibre 34, versus el 90% de la fruta observada presentó calibre 34. ¿Okay? Y aquí hay una tendencia en las plantas no inoculadas de presentar, de que los portainjertos están presentando una fruta relativamente mayor, una fruta de mayor tamaño con respecto a Jungland regia. En planta inoculada, el año pasado, el año 2022, no encontramos mucha diferencia en el tamaño de la fruta. Ahora, ¿qué pasa con los colores claros? Pasa algo extraño. El año 2021 nosotros cosechamos la fruta y el 95% de la fruta presentaba colores claros, por lo tanto es un buen indicador. Y el año pasado ese porcentaje bajó. O sea, la fruta, por alguna razón, bajó la proporción de colores claros. Y probablemente esté muy relacionado a la forma del secado. ¿Okay? Cuando el secado es muy largo, los colores oscuros tienden a predominar. Pero lo que quiero resaltar acá es que ante una condición de inoculación, las plantas de BX211, el año 2022, el año pasado, presentaron una baja, con respecto a los demás portainjertos, una baja proporción de fruta con colores claros. Espero que esta tendencia no se mantenga así. Espero que haya sido por un error de secado o algo por el estilo, pero si vemos que esta tendencia continúa en años posteriores, hay que ponerle ojo a esto. ¿Okay? Pero en términos generales, la proporción de colores claros es bastante buena, con lo que demanda el mercado por lo menos. Eso pasó en Chandler. En SER ocurre algo bastante similar. Los diámetros mayores, la fruta o la proporción de fruta con diámetro mayor a 34, en ambas temporadas se mantuvo muy pareja, en torno al 80%. ¿Ya? El 80% de la fruta presentada diámetros mayores a 34. Y por efecto del portainjerto no se observan muchas diferencias significativas, ¿no? Las diferencias no son muy relevantes. En cuanto a los colores claros,
tampoco se observa una tendencia clara por efecto del porte injerto. Lo que sí, las plantas inoculadas con Phytophthora, el año 2021, presentaron colores claros mucho más, una proporción de colores claros más baja que esta temporada. Pero no hay un efecto o una tendencia clara por el uso del porte injerto. ¿Okay? Ya estoy terminando, por si me falta tiempo. Este es el estado nutricional. Nosotros, a finales de enero, nosotros estamos realizando un análisis foliar en cada porte injerto y hemos determinado que hay un patrón que se repite año a año. ¿Cuál es el patrón que se está repitiendo? Es que tanto en SER como en Chandler estamos viendo que el magnesio en los distintos porte injertos está muy cerca del límite inferior. Si nosotros vamos acá al magnesio, bueno, dice, la referencia que tenemos es que debería ser superior a 0,3%. Y eso el único porte injerto que está logrando eso es el Jugland Regia. Los demás porte injertos están mostrando valores más bajos. Y esto se ha repetido la temporada 2020, 2021 y 2022. ¿Ya? Hicimos las consultas, le preguntamos a Juan Hirsel a qué podía deberse y él nos dijo que podría deberse a un efecto de ilusión. O sea que estos porte injertos, al entregar un mayor vigor a las plantas, específicamente BX11, Blatch y Paradox, el magnesio estaría como actuando de forma más diluida en esos brotes. Por lo tanto, es una temática que tenemos que tener en consideración para los futuros programas de fertilización cuando estemos hablando de un huerto establecido con este tipo de porte injerto. Lo mismo está ocurriendo con el boro. Todos los porte injertos evaluados están mostrando valores mucho más bajos que el Jugland Regia. Pero acá en el fondo no tenemos la respuesta. Siempre Jugland Regia va a presentar mayores concentraciones de boro en la hoja. ¿Ok? Ahora estamos dentro del rango normal. Si vemos que este valor se nos escapa, ahí tendríamos que empezar a preocuparnos, pero en términos fisiológicos estamos viendo diferencia temporada a temporada. En cuanto al calcio, hemos visto que Blatch presenta una muy buena concentración de calcio en las hojas. ¿Ya? El año 2020 vemos que el calcio alcanza los valores muy altos con respecto al estándar y también mucho más altos con respecto a los demás porte injertos, específicamente en Blatch. Blatch incluso acá BX11 el año 2021 y podría tratarse probablemente de una mayor capacidad de transpiración que tengan estos porte injertos. Y lo mismo con el potasio. Paradox absorbe en sus hojas presenta mucho más potasio que los demás porte injertos. La tendencia es muy parecida en Chandler, ¿ok? Lo anterior era en SER, esto es en Chandler. El magnesio vemos acá en Chandler cómo se está incrementando con respecto a los demás porte injertos y lo mismo para el boro. Y esto mismo se repite en Ovalle, ¿ok? Por lo tanto, no es una cuestión al azar, no es aleatorio. Hay algo ahí con el magnesio y con el boro que necesitamos profundizar. Ahora, haciendo como un resumen de del análisis nutricional, este es un análisis que nos permite definir qué está haciendo, cuál es la afinidad por cada elemento que estamos observando en cada porte injerto. Y lo que podemos decir es que tanto Chandler injertados o SER sobre Regia tienen muy buena afinidad por la absorción de magnesio, nitrógeno y boro, ¿ok? En comparación al resto de los porte injertos. Por lo tanto, aquí hay una temática que se
que se nos abre, en el fondo se nos abre camino para seguir investigando qué está pasando con el comportamiento nutricional de todos estos portainjertos, ¿ok? Porque en el fondo lo que quiere decir esta gráfica es que todos los portainjertos clonales, independiente de la variedad, están ejerciendo una menor absorción de magnesio, de nitrógeno y de boro. Y finalmente este es el resultado de la supervivencia de las plantas. Este es un análisis desde el 2017 hasta julio pasado, donde hemos determinado qué porcentaje de las plantas se nos están muriendo. Esto es específicamente en Rengo. En Ovalle los valores de mortalidad han sido mucho más bajos con respecto a Rengo. Y básicamente lo que estamos observando es que Paradox y BX211 presentan una excelente sobrevivencia, tanto en SER como en Chandler. Y Jungla Regia y RX1 han mostrado una mayor pérdida de plantas, como se puede ver acá. ¿Okay? En el fondo la supervivencia de Paradox, Blatch y BX211 es muy baja con respecto a estos dos portainjertos. Y la pérdida de planta que hemos capturado básicamente se deben a sintomatología muy parecida al ataque de Phytophthora. ¿Okay? Ahora, no se relaciona, esta pérdida no se está relacionando a la inoculación que nosotros efectuamos en el año 2017, cuando fueron establecidas las plantas. Independiente de la inoculación, estas plantas se están muriendo. Hemos encontrado sintomatología asociada a Phytophthora y otra sintomatología asociada a otro hongo. Ahí José Luis Enrique, de la Universidad, fitopatólogo de la Universidad de Chile, nos comentaba que hay otro hongo que ejerce en el fondo síntomas muy parecidos a Phytophthora, pero no es tan agresivo. Estamos viendo pudrición del cuello, estamos viendo raíces con pudrición, raíces negras, pero para diferenciar Phytophthora de este hongo, de este nuevo hongo, uno lo puede ver a través de la agresividad. Phytophthora mata la planta de una temporada a otra, pero en cambio este otro hongo que se llama Cylindrocarpon no la mata temporada a temporada. Pues la planta puede convivir con el hongo, pero finalmente la sintomatología es muy parecida a Phytophthora, por lo tanto la planta termina muriendo a la segunda o tercera temporada. Bueno, como consideraciones parciales en el fondo, porque todavía no terminamos de realizar de acabar con las evaluaciones, podemos decir que los portainjertos clonales confieren vigor a la variedad injertada. Un portainjerto clonal más vigoroso influye en un mayor vigor a la variedad. Un portainjerto menos vigoroso le confiere un menos vigor a la variedad. BX11 y Paradox han mostrado tener un mayor vigor y una excelente sobrevivencia en el huerto, a diferencia de Jungla Regia y RX1. Blatch presenta un vigor intermedio a la fecha. Por otra parte, los portainjertos clonales generan plantas más preparadas para resistir una condición de estrés abiótico, específicamente estrés hídrico y estrés térmico. Acá en la presentación nosotros no puse las evaluaciones que estamos realizando de fisiología, porque si no lo iba a enredar mucho, pero lo que estamos viendo es que algunos portainjertos están resistiendo condiciones de estrés hídrico, específicamente RX1 y BX11. Portainjertos que tienen una gran exploración de suelo, que lo hemos visto a través de Calicata y de Rhizotrone. Los potenciales hídricos de esas plantas son mejores que las demás, específicamente que Jungla Regia, en el fondo. Si yo tengo una condición de estrés, simplemente RX1 y BX11 puedan resistir esa condición mejor que Jungla Regia. Eso lo estamos viendo. No la incluí en la presentación, me fui más al tema productivo, pero en cuanto a déficit hídrico, ahí se nos abre una ventanita de investigación para seguir profundizando en ese tema. Bueno, productivamente, SER se adaptó mejor en estas dos últimas temporadas de producción.
a Paradox, RX1 y BX211, mientras que Chandler alcanzó un mejor comportamiento en Blasch y en BX211. Acá en el fondo lo importante es que BX211 está adaptándose productivamente mejor a esas dos variedades. ¿Okay? La calidad de las nueces, tanto en Seed como en Chandler, no presentan diferencias por efecto del porte injerto utilizado. Y este es un dato bastante importante, porque a pesar de que observamos diferencia en la productividad, la calidad sigue siendo la misma. ¿Okay? Y por otro lado, de acuerdo a los últimos valores entregados, se requiere la adaptación de nuevos programas de fertilización en huertos con estos nuevos portainjertos, poniendo énfasis a los niveles de magnesio, de calcio, de zinc y de boro. Ahora, ¿qué adaptación? Probablemente tengamos que apoyar un poquito más con la fertilización en precosecha, con magnesio, con boro quizá, aplicaciones foliares en algún momento, y ir reforzando eso probablemente en marzo, abril, ya después de la cosecha. Esa es mi presentación. No sé si hay alguna duda que pueda resolver. Perfecto, Estuve en el muchísimas tiempo, ¿no? gracias. Ah, sí. Sí, no hay problema. Súper. Muchísimas gracias, Jaime, por esta interesante presentación sobre respuestas del Nogal sobre distintos portainjertos clonales. Ahí has recibido felicitaciones por la información, Ujú. todo muy claro. Vamos a pasar, ¿te parece?, a contestar algunas preguntas y Ojalá. comentarios o reflexiones. Yerko Calquín, que bueno, además te agradece ahí en el chat de toda la presentación, dice que además de la fitóftora, se ha visto en terreno un aumento en la incidencia del complejo Botryopheria entre las enfermedades que afectan a la madera en nogales. Ujú. Es importante tener en consideración para evaluar si hay un aporte de los diferentes portainjertos en disminuir la incidencia y o severidad de este problema. Exactamente. Eso, bueno, dentro de las evaluaciones que nosotros estamos realizando, siempre estamos fijándonos qué pasa con la calidad de la fruta, con la productividad, con el porcentaje de cuaja y con cualquier enfermedad que nosotros podamos vislumbrar o que podamos identificar en la parte aérea. No hemos identificado ningún daño por Botryophaeria o por este complejo de hongo. Los estamos haciendo un seguimiento bien acabado, pero no hemos encontrado ningún síntoma, ninguna sintomatología asociada a ese problema, tanto en Ovalle como acá en Rengo. Pero sí, un punto importante a tener en consideración. Sí. Perfecto. Mira, Hugo Sierra, que ha estado muy activo en el chat, bueno, Ujú. te comenta que es muy buena la información entregada y medida con distribución de crecimiento de raíces de los distintos portainjertos en el perfil del suelo. En los rizotrones, pregunta, ¿se usan medios de contraste en forma secuencial que es similar a radiografía? Todo esto para seguir en el tiempo o ciclo anual del crecimiento real de las raíces. Otra experiencia en California y Chile dice practican el uso de isotipos para medir crecimiento de raíces en rizotrones. Sí, sí. Esa desconozco si se pueda realizar en Nogal. Hay algunos equipos que son bastante interesantes como para hacer un seguimiento del crecimiento de raíces. Yo sé que el ScanRoot anda bastante bien, pero específicamente en macetero, a nivel de investigación. De hecho, el CEAF lo ha ocupado bastante, pero, pero desconozco si se ocupen acá en Nogal. Probablemente sí, por la academia, pero en este proyecto en particular no lo estamos utilizando. Un tema bastante interesante, sí. Ujú. Perfecto. Mira, otra consulta, también de Hugo Sierra, dice, previo a plantar un huerto nogales, independiente del porte injerto usado, ¿es recomendable la biofumigación con fermentación de bioabonos con cubiertas de plástico, similar como se hace hoy en los invernaderos con cultivo de tomate? Ahí hace un comentario, espérate, dame un segundo, ahí dice el ácido sulfúrico generado hace disminuir y o eliminar los hongos, mohos, bacterias y nemátodos, fitoparásitos, entre otros. Además,
pregunta o no sé, comenta si con biofumigación se mejora estructura del suelo y aporte de nutrientes. Sí, nosotros eh, el año pasado, bueno, nosotros estamos teniendo pérdida de planta y para reponer esas plantas estamos volviendo a replantar nogal. Y lo que hicimos la temporada pasada, en el verano pasado, fue una solarización al hoyo de plantación. Nosotros en septiembre sacamos la planta enferma, muerta, hicimos un hoyo, agregamos materia orgánica, agregamos compost y pusimos un Mm. plástico blanco sobre el hoyo de plantación. Y pasó todo el invierno así. Perdón, todo el verano así. Eh, y entiendo que ha resultado muy beneficioso eso para controlar patógenos, que no específicamente el tema de la fitóptera. Em, lo realizamos el año pasado y no hemos tenido pérdidas de plantas, como las tuvimos sin hacer esa práctica. Así que cualquier práctica bio, entre comillas, sí, yo creo que es bastante eh, eh, práctica. Es muy práctico de hacer y y podría tener muy buenos resultados, sí. Perfecto. A ver, también coloca otras situaciones. Caso déficit de magnesio con uso de EPI. Bueno, no sé qué significa EPI. Por Tú injerto ahí. debe ser. Ah, ok. ¿Se puede remediar con abono foliar quelatado aplicado en conjunto con control fitosanitario de polilla y peste negra? Lo de boro pasa a ser problema en el Valle del Maipo y en el Valle de la región de Atacama. Mm. Sí. Nosotros hemos realizado aplicaciones foliares por lo mismo, porque he identificado ahí déficit de magnesio y hemos realizado aplicaciones foliares em, desde, a ver, esto es en marzo, marzo en adelante. 4 aplicaciones foliares de magnesio ayudado con zinc para subir los valores de magnesio la temporada siguiente. Y de una temporada a otra nos anduvo bien, ¿ya? La primera temporada los valores de magnesio anduvieron más bajos que la segunda y probablemente se deba al efecto de esta aplicación foliar que realizamos en marzo. Ahora, los problemas de boro, ahí boro no estamos aplicando, porque como son tan altos los valores que hemos registrado, no estamos aplicando ninguna enmienda foliar para contribuir al boro y desconocemos en el fondo alguna práctica de manejo que pueda bajar de esos valores. Entiendo que el año 2020, cuando tuvimos la sequía del invierno 2019, los valores de boro se incrementaron mucho más que el año pasado. Y estuvo asociado también a el exceso que tuvimos ese año en la cuenca del Cachapual acá. En el Maipo fue peor, pero probablemente se deba al exceso de sedimento y sales que traían esa agua. Pero como práctica desconozco si existe alguna para disminuir esos valores tan altos de boro que estamos observando. Las aplicaciones de magnesio, Perfecto. disculpa, las aplicaciones de magnesio han tenido un buen efecto cuando son aplicadas en marzo, antes de la cosecha. Ahora sí. Ok. Otra consulta que nos hace Eduardo Pastor en relación a si se podría colocar un análisis de suelo de los ensayos en las próximas evaluaciones. Sí, podríamos hacerlo. La verdad es que nosotros realizamos un análisis foliar, perdón, de suelo al inicio, pero podríamos contemplar, sí, un análisis al suelo para ir, sí, podríamos hacerlo para ir en el fondo relacionando y profundizando
en la respuesta nutricional que están teniendo estas plantas. Sí, buena idea. Perfecto. Bueno, yo creo que si no hay más consultas. Acá, no veo más preguntas. ¿No? Bueno, yo creo que ya estaríamos llegando al cierre de esta presentación. Jaime, te Ok, agradecemos infinitamente que nos hayas entregado toda esa información. Las personas que se conectaron te lo agradecen muchísimo. qué bueno. En el chat, excelente información, felicitaciones al equipo, gracias por la información. En fin, información muy valiosa, felicitaciones. Así es que, bueno, nada, solamente puros buenos comentarios. Así Qué es bueno. que sí, de esta manera entonces estaríamos completando este ciclo de charlas relacionadas con el rubro del nogal. Agradecemos a quienes nos acompañaron, tanto en la presentación de hoy como en lo que fue el ciclo de 5 charlas. Esperamos continuar generando nuevo conocimiento para todas las personas relacionadas con el rubro del nogal, ¿cierto? Así es que, bueno, al término de la presentación, a la apenas se cierre la plataforma, el sistema les va a mostrar automáticamente una encuesta de satisfacción. Y nada, de esta manera entonces, Jaime, estamos dando por cerrado la presentación. No sé si quieres decir alguna última cosita antes de despedirnos. Sí, muchas gracias por la presentación. Siempre es bueno difundir este tipo de información porque, claro, el uso de porta injerto en California es bien conocido, pero no tenemos noción de cómo se van a comportar acá en esta zona. Así que eh, eh, creo que la información que se está generando es de bastante ayuda para la toma de decisiones que vengan. eh, Sobre todo ante este nuevo escenario climático. ¿Ya? Como lo dejé entrever, en el fondo estamos teniendo una muy buena respuesta de algunos portainjertos clonales a la falta de agua. Entonces, si podemos profundizar en esa temática más adelante, bienvenido sea. Así que gracias por la participación y quedo pendiente a una nueva invitación. Nosotros igual estamos realizando constantemente este tipo de charlas, siempre para mostrar la respuesta productiva que vamos a observar la próxima temporada. Así que eh, a ver si podemos usar esta misma base de datos para las próximas, en el fondo. Sí, de todas maneras, Jaime, de todas maneras, Súper. vamos a hacer llegar también, vamos a subir al canal de YouTube cada una de las presentaciones, de los Zoom. Los tenemos que editar un poco y apenas los tengamos arriba les vamos a avisar a través de esta base de datos que también nos va a servir para futuras convocatorias asociadas a esta temática, ¿cierto? Y tal como tú dices, es necesario validar la información bajo la realidad chilena, bajo nuestros suelos, nuestros climas. Así es que, nada, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de nuestra parte, agradecemos como Instituto de Investigaciones Agropecuarias que nos haya acompañado a lo largo de esta presentación, este ciclo charla, a Carlos Zúñiga, que es el ingeniero agrónomo que ha estado liderando la coordinación de este ciclo charla y está a cargo del proyecto que ejecutamos en Los Tilos sobre campo inteligente. A Alan Pinto, que nos acompañó ahí en el manejo de la plataforma. Y bien, lo dejamos hasta acá entonces. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.